Muy bien, vamos a arrancar con lo que vendría siendo el capítulo 34, que se llama Antes del alba, la noche oscura. Y pues en este caso no empezamos con una frase icónica, por así decirlo, sino pues con una letanía, una especie de oración, un cántico de allá del siglo X, que es A furore normarum libera nos domine, o sea, es decir, de la furia de los hombres del norte libéranos, es lo que dice. Esto haciendo referencia al tema de los vikingos, vaya, de los normandos. Entonces, bueno, como ya lo hemos estado platicando, un tiempo Carlomagno pareció darle un poco de luz, darle un poco de brillo a lo que vendría siendo la Europa occidental. Pero pues lo cierto es de que el periodo de Carlomagno, pues sí tuvo muchos beneficios. Hubo avances en educación, hubo avances en estabilidad política y demás, pero pues desgraciadamente bajo esta tradición de dejarle el reino a los hijos, ya con los hijos los reinos se dividen y empiezan a pelearse entre ellos para ver quién va a dominar sobre el resto, ¿sí? Pero lo cierto es de que si bien lo que vendrían siendo los francos, de lo que hoy vendría siendo Francia, la Galia en aquel entonces, lo que vendría siendo la parte de los sajones y ciertas tribus germanas ya se habían convertido al cristianismo y ya se habían asentado y eran parte del imperio carolingio. Lo cierto es de que las invasiones germánicas no habían terminado, ¿sí? Entonces aprovecharon en su momento la decadencia pues del imperio carolingio para aprovecharse y volver a las andadas. Recordemos que en el periodo que el imperio romano tuvo dominada toda esa parte de Europa, pues realmente hubo estabilidad y hubo paz, por así decirlo, principalmente lo que vendría siendo Hispania, Galia y parte de Germania, no toda Germania, parte. Con Carlomagno otra vez vuelve a haber estabilidad, pero como ya lo sabemos, cuando suceden todas estas invasiones, cuando llegan los hunos, empiezan a invadir otros tipos de bárbaros, pues realmente podemos ver que igual se mantiene como que cierta cohesión, ¿verdad? Porque recordemos que muchos de los reyes, que los godos, los visigodos, los ostrogodos, se consideraban parte del imperio. Pero todavía había muchas tribus, había muchos lugares donde todavía eran completamente paganos, eran completamente agresivos y belicistas, que querían un pedazo. Pero ellos no eran nada en comparación del imperio romano. Entonces si ellos atacaban a los romanos, pues no iban a tener mucho beneficio. Después, cuando surge Carlomagno, pues igual hay un imperio consolidado que le puede hacer frente. Pero cuando se divide este imperio Carlomagno y los carolingios empiezan a pelear entre ellos, pues llega un momento en el cual ya los norteños, por así decirlo, ya empiezan, por así decirlo, a ver con buenos ojos el ataque de lo que vendría siendo Europa. A estos los conoceríamos hoy en día como los vikingos, pero pues un nombre más exacto es el de los normandos, es decir, los hombres del norte, ¿sí? Ellos vienen de lo que hoy serían los países de Dinamarca, Suecia, Noruega, que pues se les llama también los escandinavos, ¿verdad? Entonces, estos pueblos eran, pues vamos a decirlo así, sedentarios, y empezaron a desarrollar la navegación. Digo, todos conocemos a los vikingos por los barcoluengos, por sus habilidades, vaya, en el manejo de las naves, en el manejo del mar. Y lo cierto es de que eran naves largas, pero angostas. Es decir, eran como una especie de, vamos a llamar así, rectangulares. Y tenían más de 20 metros de largo, solamente tenían una sola vela y estaban diseñadas para que fueran rápidas, ¿ok? Mientras que en otros lugares era muy común de que, pues bueno, lo primordial era asegurar porque fueran un poco más grandes o que se pudieran almacenar cierto tipo de elementos. En el caso de los vikingos, ellos se enfocaban en que fueran rápidas, ¿sí? Y a la vez pues era impulsada por remos, también tenía remos, además de la vela. Entonces eso les facilitaba de que ellos podían llegar muy rápido, hacer una incursión, matar, robar e incluso llevarse esclavos y luego ya huir rápidamente antes de que hubiera una respuesta. Recordemos que los vikingos aprovechan varios elementos. Una, que el imperio carolingio se nos empieza a caer.
Hay mucho fanatismo religioso por parte de la gente, ya lo hemos platicado, que en esta época empiezan a circular todo tipo de leyendas, todo tipo de mitos, vaya, fantásticos. Y no solamente esto, sino que también Europa se encontraba sitiada, porque pues al oriente tenían cada vez más bárbaros, por así decirlo, y pues tenemos al sur y tenemos más al oriente todavía a los imperios o los reinos árabes. Entonces pues sí, podemos ver que efectivamente había un problema. Entonces los vikingos aprovechan toda esta, vamos a llamarlo así, toda esta inestabilidad para empezar a atacar, ¿sí? Y ojo, como tal, los normandos o los vikingos, hay varios mitos acerca de ellos. Por ejemplo, de que eran unos completos salvajes y que nada más andaban haciendo mugrero. Y es cierto, sí eran personas muy, vamos a llamarlo así, eran personas muy violentas, eran personas que su fe o su religión era muy belicista. Ellos adoraban a Odín, Odín, Thor, Loki, ¿verdad? Todos esos dioses eran parte de su panteón de dioses. Y realmente ellos eran tan agresivos porque ellos creían de que si tú morías en batalla, tú serías llevado por las valquirias a un paraíso que era el Valhalla. Las valquirias eran una especie de diosas, por así decirlo, y te iban a llevar al Valhalla. Y que en el Valhalla tú podías comer, podías pelear y podías hacer todo lo que quisieras. Y que al final de cuentas no pasaba nada, porque por ejemplo tú ibas a emborracharte, a comer y a pelearte. Si te mataban al día siguiente resucitabas y volvías a seguir peleando. O sea, era como que una especie de mega fiesta el Valhalla para ellos, ¿verdad? Entonces parte de su religión, por así decirlo, era ese tipo de cuestiones. Entonces ellos empiezan a voltear a una Europa cada vez más débil, más fragmentada. Entonces empiezan a voltear concretamente al norte de Francia. Por eso en el norte de Francia hay una zona que se llama Normandía, ¿sí? Que es una zona pues donde principalmente en su momento habitaron o llegaron los vikingos, los normandos, ¿verdad? Entonces cuando se cae el imperio carolingio, pues ahora sí que las costas de Francia quedan casi que indefensas. Entonces ellos ven que hay iglesias, que hay monasterios, que hay palacios. Entonces ellos llegan principalmente a iglesias y monasterios, los empiezan a saquear, empiezan a matar y empiezan a hacer cada vez más y más estragos, ¿verdad? Entonces, como ellos siempre atacaban monasterios, y ojo, no atacaban monasterios principalmente, o al menos en sus inicios, por cuestiones religiosas. Ellos lo hacían porque en los monasterios había mucho oro, había plata. Bueno, de hecho el oro cada vez escaseó más en Europa porque los árabes los tenían sitiados, pero había muchas riquezas, entonces había, por así decirlo, que tomar esas zonas, ¿verdad? Y repito, no lo hacían por cuestiones religiosas, ellos lo hacían simplemente porque pues allí estaba el dinero y por lo tanto pues allí se centraba su atención, ¿verdad? Entonces también la gente pensaba que estos eran demonios, que estos eran personas que sacadas casi que del infierno. Y ojo, después vino esta idea, o después vino vamos a llamarlo así, mito, en el cual los vikingos, por ejemplo, traían cascos con cuernos, ¿verdad? Esto obviamente no es cierto, esto nunca fue así. O sea, realmente los vikingos nunca usaron casco con cuernos, eso es una exageración que ya es muy moderna, digo, nada más ahí para que lo tengan en la mente, ¿verdad? Entonces ellos primeramente empiezan a atacar las islas británicas y el norte de Francia, es su principal zona de acción. Y llegó un punto en el cual pues ahora sí que se empiezan a aventurar cada vez más cerca, ¿verdad? Por ejemplo, en Inglaterra pasa un caso muy interesante porque los vikingos conquistan casi toda Inglaterra, que en ese momento no era Inglaterra, había 7 reinos. De ahí salió una serie que se llamó en su momento Juego de Tronos, creada por George Martin. Él se basó en los 7 reinos en este periodo de los vikingos, bueno, de los británicos y los vikingos. Entonces ellos empiezan a atacar y conquistan los reinos británicos, conquistan lo que vendría siendo Northumbria, Anglia, Essex, creo que estaba Anglia Oriental, y varios más, ¿verdad? No acuerdo exactamente todos los nombres, pero los empiezan a atacar y concretamente solo queda Wessex en su momento. Queda Wessex y queda en su momento también lo que vendría siendo
la parte de Galia en las Islas Británicas. Entonces ahí empieza a haber guerra, y el único que les puede hacer frente y que en su momento los derrota fue el rey Alfredo, el rey de Wessex, que fue conocido como Alfredo el Grande, allá por el año 871-889, que logró muy buenas ventajas, tanto él como sus descendientes. Pero a final de cuentas, a principios del siglo XI, el rey de Dinamarca pues ya era prácticamente dueño de toda Inglaterra. Digo, obviamente a la postre los pudieron echar, los pudieron expulsar, por así decirlo, a los vikingos. Y de hecho también hubo muchos vikingos que en su momento se convirtieron al cristianismo y se bautizaron. En parte por el tema de batallas militares. Por ejemplo, cuando Alfredo derrota a uno de los reyes vikingos, o bueno, generales vikingos, Guthrum, este rey, al ver que Alfredo lo derrota y al ver que su ejército huye, pues él dice, oye, de seguro los dioses de este rey son más poderosos que los míos, ¿verdad? Entonces, si ese rey de Alfredo le dio la victoria, si yo sirvo a ese dios, pues también a mí me va a dar la victoria. Entonces ahí Guthrum se convierte al cristianismo, se bautiza y ya empieza a haber reinos vikingos cristianos, ¿sí? En su parte tiene que ver por esto, los vikingos eran obviamente inferiores en número, ¿sí? Y los vikingos no realmente estaban en su momento o buscaban conquistar, sino simplemente hacerse de riquezas, huir y seguir aventurándose. Pero pues a la postre, obviamente la cristiandad se empieza a organizar y a su vez también tienen que establecerse, tienen que también que asentarse, porque obviamente la vida de saqueo es peligrosa, no siempre es exitosa, y poco a poco los vikingos se empiezan a asimilar en la cultura cristiana, ¿sí? De hecho, como les comentaba, ellos saquearon muchas ciudades importantes: Burdeos, Nantes, París la llegaron a saquear en el año 845, llegaron desde el río Sena. En España saquearon lugares muy importantes como Santiago de Compostela, ya hablamos de eso, y no solamente cristianos, también musulmanes. Sevilla, en su momento, lo que hoy es Sevilla, estaba en manos de musulmanes, y la conquistaron también, o la saquearon más bien los vikingos. De hecho, en Sicilia, en el sur de Italia, en Sicilia, expulsaron a los musulmanes y fundaron un reino normando, un reino vikingo, que pues a la postre, como podrán saber, se fue haciendo católico, ¿sí? Esto sembró el caos, que sembró el pánico, y en su momento, cuando hubo unidad bajo Carlomagno y Ludovico, pues se perdió. Ya no quedó nadie que le pudiera hacer frente, porque todos estaban muy divididos. Y pues cada vez esta situación se volvió mucho compleja y difícil. De hecho, podemos ver que el siglo X, muchos lo han llamado como el siglo oscuro, el siglo de hierro y de plomo, porque si bien el imperio logró cierta luz, por así decirlo, bajo Otón el Grande, pues realmente este imperio pues tuvo que ser igual, un imperio de hierro y plomo, o sea, de matar todo aquel que se me oponga y demás. Y pues desde el punto de vista religioso, también podemos ver que, como les comentaba, el papado cayó, pues, prácticamente está en un nivel bajísimo de poder y de influencia. Y en cuanto pues a los normandos, a los vikingos, poco a poco, como les comento, todos se hicieron cristianos, ya que se establecieron en territorios cristianos, como les comentaba, la zona de Normandía, y poco a poco fueron aceptando la fe de los pueblos conquistados, porque repito, pues ellos eran una minoría, ¿sí? Algunos lo hicieron por cuestiones políticas, otros lo hicieron de buena gana, y pues como les repito, a primera mitad del siglo XI, bajo el rey Canuto, que fue un rey que llegó a gobernar Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Noruega, casi todos eran ya cristianos, todos los escandinavos, al menos pues ya de nombre, ¿verdad? Y como les comento, sí, Europa pudo ofrecer cierta resistencia. Digo, no conquistaron toda España por los musulmanes, no conquistaron toda Francia, y en parte pues también fueron impedidos, por sus mismos problemas internos, porque los vikingos eran gente muy belicista. Realmente no eran una organización, o no eran un imperio organizado, por así decirlo, sino que cada general tenía su gente y cada uno atacaba como fuera, y incluso a veces peleaban entre ellos también. Entonces eso hizo que realmente no lograran llegar a mucho, ¿verdad? Ahora miren, les quiero enseñar lo que vendría siendo esta foto, este mapa.
En ese mapa podemos ver cómo fueron las incursiones vikingas. Por ejemplo, como podrán ver esta zona verde, sí, efectivamente hubo cierto impacto, pero realmente no hicieron mucho. Nada más llegaron, conquistaron o hicieron alguna incursión y vámonos rápidamente. Igual. Ellos llegaron a Groenlandia. En Groenlandia, que en su momento significa... Ojo, Groenlandia significa tierras verdes. Hoy en día está congelado, pero Groenlandia en su tiempo, no hace mucho, fue un lugar muy verde, ¿sí? Ellos, como les comento, venían de esta zona Noruega, Dinamarca y demás. Empiezan aquí, como podrán ver, empiezan a conquistar o empiezan a adentrarse en otras zonas. Y pues sí, ellos en su momento llegan a conquistar casi todas las islas británicas, pero pues en su gran mayoría llegaban y se iban, ¿sí? Ya llegó un punto en el cual pues obviamente pues fueron expulsados. Inglaterra se consolida y logra su independencia. Lo mismo pasa con Francia, son absorbidos. Ya en su momento los reinos o los lugares ya escandinavos por excelencia pues serían zonas de Finlandia, Suecia, Dinamarca, etcétera y demás. De hecho, como les comentaba, también llegaron a Sicilia, al sur de Italia. Llegaron en su momento también a África, a partes musulmanas, y en su momento también los atacaron. Pero como les repito, se hicieron de muchos enemigos, ¿verdad? O sea, atacaron a los bizantinos, a los occidentales, a los musulmanes. Entonces solamente era cuestión de tiempo para que en su momento se fueran asimilando o pues los fueran expulsando, ¿verdad? Ahora, otro punto también, vamos a ver lo que vendría siendo, lo que a mí me gustaría decirle como la decadencia como tal del papado. Y aquí me gustaría primeramente empezar acerca del tema de los húngaros, ¿verdad? Que fue también un tema muy importante, muy relevante, lo que vendría siendo las invasiones de pues como tal los húngaros. Los húngaros también eran pues vamos a decirlo así, germanos, eran eslavos por así decirlo, y los húngaros empiezan a invadir Alemania, así como los germanos antiguos alemanes empezaban a invadir o en su momento invadieron lo que fue parte del Imperio Romano. Ahora a ellos los invadían los húngaros, ¿sí? En su momento ellos iban a caballo, eran personas que marchaban, que tenían muchas victorias, eran muy destructoros, todo lo que tocaban lo arrasaban, quemaban ciudades, o sea, había hacían demasiados problemas, hasta que en el año 936 el rey Enrique I, llamado el Halconero, los derrota y desde ahí ya fueron menos temibles, por así decirlo. Poco después los húngaros igual se empiezan a cristianizar, empiezan a asimilar la cultura de sus vecinos alemanes y pues de los eslavos que les estaban sometidos, ¿verdad? A Hungría le empiezan a llegar poco a poco misioneros, tanto de Alemania como del Imperio Bizantino, y pues por así decirlo, a finales del siglo X el rey Guisa se bautiza, tanto como su heredero, que se llamó Baek, y en el año 997 Baek toma el nombre de Esteban y hereda la corona, ¿sí? Y ahí inmediatamente empieza a cristianizar o empieza a obligar a sus súbditos a que se conviertan. Y pues desgraciadamente por la fuerza el país se convierte, y pues tras la muerte de Esteban en el año 1038 el pueblo lo tuvo por santo, y tanto hoy en día se le conoce como San Esteban de Hungría, ¿sí? Y aquí es donde empieza un capítulo muy lamentable dentro de la historia de la iglesia, que fue concretamente la decadencia del papado. La caída del papado o el ocaso del papado no fue tan rápido o no cayó de una manera tan miserable como la de los carolingios. De hecho, como les comentaba, cuando faltó unidad imperial o cuando faltó poder político, el papado se alzó como una propuesta más o menos decente. En su momento hubo un tiempo en el cual los papas eran la única fuente de autoridad universal en Europa occidental. Por eso fue que Nicolás II, un rey, por así decirlo, un papa del año 858 al 867, fue un papa muy notable. De hecho, desde Gregorio el Grande no había otro papa tan grande, por así decirlo. Y de hecho, también era un papa bastante ambicioso y medio fraudulento, porque lo que hace este individuo es de que él falsifica unos documentos llamados como, bueno, hoy en día los conocemos como las falsas decretales, ¿ok?
los conocemos como las falsas decretales, que eran documentos que según les daban a los papas mucho poder, les daban mucho facultades, por así decirlo, y ya los historiadores modernos han encontrado que pues obviamente todo eso es una mentira, y supuestamente parte de esto o parte de este tipo de tradiciones tiene su origen también en las famosas donaciones de Constantino, cuando los papas elaboran un documento falso en el cual dicen, no, mira, es que el emperador Constantino dejó una carta, y de hecho mira esta carta, San Pedro vino y nos la dejó del cielo, la hicieron en oro y le pusieron ahí mucho esmero, en la cual según Constantino y Pedro, que era el primer papa, pues habían consentido en que el papado tuviera tierras propias o que tuviera poder propio, ¿verdad? Entonces lo cierto también es de que hoy en día se ha demostrado también que quienes elaboraron estos escritos eran miembros de la baja jerarquía germana, alemana, que querían que el papa se enfrentara con el rey, con el rey carolingio, ¿verdad? Entonces, pues mucha gente creyó, y la gran parte de Europa creyó que estas decretales eran genuinas, y por lo tanto la iglesia empieza a tomar cada vez más y más y más poder, ¿sí? Pero lo cierto es de que siempre que había paz, los poderosos siempre se empezaban a pelear casi que por cualquier tontería, ¿sí? Lo cierto es de que en cierto caso trató de intervenir el Papa, en el caso del rey Lotario, que había abandonado a su esposa para casarse con una concubina, con un amante. Entonces el sucesor de Nicolás, Adriano II, siguió la misma política, y en su momento cuentan los historiadores que cuando Lotario III y su corte van a Monte Cassino y van a tomar la comunión que el Papa estaba oficiando, le dijo lo siguiente: si te declaras inocente del crimen de adulterio por el que te excomulgó el Papa Nicolás y prometes nunca más tener relaciones ilícitas con la ramera Gualdrada, acércate aquí con fe y toma este sacramento para remisión de tus pecados. Pero si estás pensando volver a revolcarte en el pecado del adulterio, no lo recibas para que no provoques el juicio terrible de Dios. En ese momento todos se quedaron asombrados de que un papa se regañara o amonestara a un rey con tales palabras, y por lo tanto con miedo pues todos llegan a tomar la comunión, ¿sí? Después toda Europa quedó, podemos así decirlo, sorprendida, porque una plaga se había desatado en la corte del rey, y todos los que habían comulgado, todos los que habían estado con el rey, pues aquel día habían muerto, ¿sí? Algo bastante misterioso. Quién sabe, capaz si los envenenó el Papa y esto lo hizo simplemente para aumentar su prestigio, de que miren, yo regañé al rey y el rey y toda la corte se murieron. Pudo haber sido también, ¿verdad? Entonces el próximo Papa, que fue Juan VIII, tuvo un reino muy menos glorioso. Los sarracenos, otra tribu por así decirlo, o otro reino bárbaro, amenazaban Italia, y el Papa pues apeló al que en su momento se conoció como Carlos el Gordo, a quien hizo rey de Italia. Poco después este nuevo rey marcha a Francia, donde pues ahora sí se preocupó más por las invasiones de los normandos, y el Papa tuvo que pedir auxilio a el Imperio Bizantino, ¿sí? Este fue uno de los papas que recordemos a Focio, que fue uno de los principales arquitectos en el gran cisma que hubo entre la iglesia oriental y la iglesia occidental. Y lo cierto es de que el Papa tuvo que hacer muchas concesiones a los bizantinos simplemente con la condición de recibir ayuda, ¿sí? Después el Papa muere asesinado en su propio palacio, donde el ayudante que lo envenenó, al ver que el Papa estaba tardando en morir, pues sabes que le da un golpe en la cabeza, en el cráneo, para que pues ya se muera de una vez, ¿sí? En este punto vemos cómo los papas empiezan a sucederse, se empiezan a cambiar con una rapidez vertiginosa, porque el Papa tenía mucho poder. Y por lo tanto distintos partidos romanos y transalpinos, de los Alpes, trataban de hacerse con ese poder. Muchos murieron estrangulados, murieron de hambre en calabozos que los habían puesto sus sucesores, asesinados y demás. O sea, de hecho en ocasiones hubo más de un papa, hubo ocasiones en las que hubo hasta 3 papas, ¿sí? ¿Por qué? Porque repito, el poder del papa era un poder muy codiciado, era un poder muy
vamos a llamarlo, importante, y por lo tanto era necesario o más bien ellos, era necesario que quien lo ostentara pues supiera hacer alianzas con los reyes, y en este caso muchos de los romanos, muchos de los italianos trataban de hacerse con ese poder para poder manipular y para poder obtener riquezas, porque recordemos que la iglesia se había vuelto muy rica, había mucho dinero, había muchas posesiones por ahí en juego, ¿verdad? Entonces quien fuera el papa podía favorecer a la familia de donde venía o al partido que lo había puesto, ¿sí? Después, en el año 897, el papa Esteban VI preside un concilio que se llamó el Concilio Cadavérico, ¿sí? Su antecesor, que fue Formoso, él había sido misionero entre los búlgaros y después había sido papa, fue desenterrado, ¿sí? Lo vistieron con las vestiduras papales y lo pasearon por las calles. Lo juzgaron, lo declararon culpable de varios crímenes, le cortaron los dedos con que había bendecido el pueblo y echaron el resto de su cuerpo al río Tíber, ¿sí? O sea, aquí estaba todo esto, o sea, realmente había papas que se estaban matando entre ellos o simplemente se desenterraban a los sucesores para llevar a cabo ese tipo de actos. En el año 904, Sergio III encarcela y manda degollar a sus dos rivales, León V y Cristóbal I. Este papa llegó al poder mediante el apoyo de una familia muy rica y poderosa de Italia, y la cabeza de esa familia era Patricio Teofilacto y su esposa Teodora. El mismo Sergio III era amante de la hija de Teofilacto y Teodora Marozia, ¿sí? Entonces, sí, el papa era amante de una de las hijas de este matrimonio. Este matrimonio impulsa al papa, o a este hombre, Sergio III, para que llegue al papado. Y después, cuando muere Sergio, obviamente estos obtuvieron muchos favores, o sea, hubo mucho dinero ahí de por medio. Después de la muerte de Sergio, Marozia, la amante, y su esposo Guido, marqués de Estucia, se adueñan del palacio de Letrán e hicieron prisionero al papa Juan X. Después lo mataron, cubriéndole el rostro con una almohada. Y después del papado de León VI, Esteban VII, Marozia coloca en la sede pontificia a Juan XI, que fue el hijo de Sergio III. O sea, bueno, ahorita después hablaremos acerca de los matrimonios entre los papas, ¿verdad? 30 años después, ya cuando muere Juan XI, un nieto de Marozia, ocupaba el cargo de papa, bajo el nombre de Juan XII. Juan XII era hijo de Teodora la Joven, hermana de Marozia, y su sucesor fue Benedicto VI, que este hombre pues fue derrocado y fue estrangulado por Crescencio, hermano de Juan XIII, ¿sí? Después llegó Juan IV, que muere de hambre o envenenado en un calabozo, que lo pone Bonifacio VII, quien a su vez fue también envenenado. O sea, era un caos, o sea, era realmente un asco. Si vieron por ahí la película, la serie de los Borgias, realmente la serie de los Borgias se queda corta en todo lo que pasaba en Roma. De hecho, en su momento Martín Lutero llegó a decir que si el infierno estuviera en la tierra, estaría posado sobre Roma, ¿sí? Después, cuando llega cuando llega el emperador Otón III del Sacro Imperio Romano, que ojo, después los germanos fundan otro imperio que se llamaría Sacro Imperio Romano, los sucesores de los carolingios, llega, interviene y nombra a dos papas. Primero a su sobrino de 23 años, que toma el nombre de Gregorio V, y después al célebre erudito Gerberto de Aurillac, que toma el nombre de Silvestre II, y pues él trató de reformar a la iglesia, pero tuvo poco éxito. O sea, hubo uno que otro papa que sí trató de tener poco, de hacer cierta reforma, pero realmente pues tuvo muy poco éxito, ¿sí? Cuando muere Otón, la familia de Crescencio vuelve a adueñarse otra vez del papado, se adueña del papado, hasta que los condes de Tusculum imponen su voluntad y nombran en su momento quien sería Benedicto VIII, Juan XIX y Benedicto IX, ¿sí? Este último era un niño, tenía 15 años cuando se ciñe la tiara papal. 12 años después abdicó a cambio de que su padrino, que era Gregorio VI, le concediera ciertas rentas eclesiásticas procedentes de Inglaterra, ¿sí? Después Gregorio VI trató de reformar la iglesia, pero pues pronto se encontró con una situación bastante complicada porque pues Benedicto IX, después de abdicar, vuelve a reclamar el papado
y la familia de Crescencio, no contenta porque pierde su antiguo poder que tenía su propio papa, quien fue Silvestre III, empieza a haber cada vez más y más conspiraciones, intentos de asesinato, hasta que en medio de todo este caos llega Enrique III de Alemania, quien decide intervenir. Después entrevista con Gregorio VI, reúne un sínodo en Sutri en el año 1046. Este sínodo, siguiendo las indicaciones de Enrique, declara depuestos a los 3 papas que se peleaban por el título y nombraron el papa que se llamó como Clemente II. Después se empiezan a promulgar una serie de decretos contra la corrupción eclesiástica, particularmente en contra de la simonía, que es la compra y venta de cargos, ¿sí? Después llega un punto en el cual pues Clemente II muere tras un breve pontificado. Entonces Enrique III, a quien Clemente había coronado como emperador, decidió ofrecerle el trono papal al obispo de Tula, Bruno. Bruno era conocido como un reformador, o sea, una persona que trataba de mejorar la situación de la iglesia, pero Bruno se negó a aceptar mientras el pueblo de Roma no lo eligiera. O sea, él decía, sí, está bien, yo puedo aceptar ser papa, pero primero necesito que la gente me elija. O sea, no quiero llegar y que me imponga el poder político, ¿sí? Con este propósito, Bruno va hacia Roma. En su comitiva van 2 monjes que en su momento se llamarían Hildebrando y Humberto. Y pues tras muchos años, tras varios siglos de tinieblas, de conspiraciones, de asesinatos, de matanzas, de intrigas, parecería que la cristiandad tendría un destello de luz. Y estos 3 hombres, Bruno, Hildebrando y Humberto, pues tratarían, no se preparaban para ofrecerle a la iglesia una reforma que era tan necesaria. Aquí me gustaría concluir con esto. Realmente en la iglesia siempre hubo personas que trataron de mejorar las cosas, siempre hubo reformadores, siempre hubo uno que otro que se opuso o que trató de luchar contra el poder autoritario de los papistas. Incluso hubo uno que otro papa que trató de hacer las cosas bien, pero realmente a la postre esto sería insuficiente. Ya la iglesia estaba inyectada en corrupción y no sería hasta la llegada de la Reforma Protestante que realmente marcaría un nuevo renacer, tanto espiritual, teológico, tecnológico y cultural en Europa. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta clase. Vamos a verle el próximo capítulo, vamos a ver la Reforma Monástica. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este punto. Dios los bendiga y pues nos vemos en el culto.